La fibromialgia es una enfermedad crónica que cursa sobre todo con dolor en diferentes partes del cuerpo. Dolor intenso que implica cambios en el estado de ánimo, cambios en la capacidad para descansar adecuadamente y cambios en la capacidad que la persona normal tiene para enfrentarse a la actividad cotidiana. Afecta sobre todo a mujeres, pero también hay hombres que padecen fibromialgia, y las causas que ahora sabemos que están involucradas en esta enfermedad son una especie de alteración que aparece en los mecanismos que todos nosotros tenemos para disminuir la sensación dolorosa. De alguna manera, esta sensación de dolor que tenemos en estos pacientes no la pueden apaciguar, no la pueden manejar adecuadamente y su cerebro percibe más dolor de lo normal. El tratamiento más adecuado para la fibromialgia, a pesar de los múltiples ensayos que se han hecho, actualmente sigue siendo la utilización de analgésicos suaves o algún antiinflamatorio no esteroideo y sobre todo un rediseño de la vida. Esto implica hacer algo de ejercicio físico suave, 3-4 veces a la semana, un ejercicio físico que debe ser aeróbico, suavemente, siempre sin dolor y siempre de un modo muy progresivo. Y por otro lado también implica iniciar actividades placenteras en el sentido de actividades sociales adecuadas que hagan que estas personas con fibromialgia se relacionen con las demás y tengan una vida social adecuada. Cuando notamos un dolor agudo, todos sabemos que debemos buscar consejo o auxilio porque algo grave puede estar pasando en nuestro cuerpo. Si esto se perpetúa durante mucho tiempo, el hombre tiene tendencia a producir una especie de memoria de este dolor y nuestro sistema nervioso central tiene un recuerdo continuado de este dolor. Si durante 3-6 meses o más tiempo hay un dolor persistente en el cuerpo, se produce lo que llamamos un dolor crónico o un dolor cronificado, que es una enfermedad en sí mismo, una enfermedad que cursa con alteraciones del humor, alteraciones en el sueño, alteraciones en las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Se convierte pues en un problema biopsicosocial difícil, muy difícil de tratar. De ahí la importancia de acudir a las unidades de dolor agudo, dolor crónico, para tratar adecuadamente todos estos problemas. El dolor crónico se basa esencialmente en 3 patas de su tratamiento. Una, la psicoterapia que a partir de la relación médico-paciente se establece entre el médico de la unidad del dolor y el paciente. Desde luego están los fármacos potentes, más o menos potentes, opiáceos potentes o menos, que también son útiles para producir una disminución en la memoria de este dolor crónico que está produciendo estas alteraciones en el paciente. Y finalmente tenemos toda una batería de infiltraciones, bloqueos a nivel de la espalda o de diferentes partes del cuerpo que, realizados en quirófano por personal experto, procuran muchísimas veces una disminución del dolor y una disminución de las sensaciones y del malestar crónico de estos pacientes.